Entonces, en ese momento que yo estaba muy triste, Dios se me presenta a través de personas a mi vida, que me acuerdo que pasaron semanas y en menos de 4 días, yo estaba en el supermercado y alguien se me acercaba y me decía: "¿Puedo orar por ti?". Y yo estaba con mi hijo. Y yo, claro, Ajá. y yo, okey, o sea, como que, okey, sí, claro. Que yo dices: "Okey", que uno como ser humano piensa que es poderoso, como que es, eh, me creía yo la Mujer Maravilla. Y cuando fui a la iglesia, me acuerdo que yo le decía a Dios: "Bueno, yo no puedo sola, ¿qué plan tienes en mi vida?". Por eso que me puse a llorar y yo, o sea, Claro. como ahí boté todo, o sea, dije: "Okey, ya no puedo". Y ahí me di cuenta que Dios tenía un propósito en mi vida, que la carga tenía que dársela a Él, porque a veces como humanos queremos tener la carga sobre nosotros. Nuestra invitada de hoy viene de muy lejos para contarnos un testimonio maravilloso. Un día lo vio y sintió en el corazón la voz de Dios que le decía, Él es el hombre que he elegido para tu vida. Hoy, esa persona es su esposo. Con nosotros, Rocío Bonilla. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Orgullo que se comparte. La Cascada se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler, C-O-O-L-E-R, o la palabra polera, o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Vea los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hay muchos comentarios que nos llegan, pero muchas de las personas que nos escriben no están suscritas en el canal. ¿Podrías comprobar si estás suscrito o suscrita a nuestro canal Doy Fe Podcast? Te lo agradecería. Es algo simple y gratuito que cualquier persona puede hacer para ayudarnos a mantener todo esto en marcha. Así que por favor, verifica si estás suscrito y muchas gracias. Hemos crecido gracias a ti, porque eres parte de esta historia, de esas que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Gracias. 3, 2, 1, estamos al aire y hoy tenemos una visita que viene directamente desde Miami, Estados Unidos. Ella es de Perú, se llama Rocío Viviana Bonilla. Rocío, bienvenida, qué gusto tenerte. Gracias, Gracias Marcelo, por el estar placer es aquí. mío. Bueno, abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Claro que sí, vine a contar acerca de cómo conocí a Dios y también cómo Dios se manifiesta en las personas que a veces uno dice: "Dios, ¿cuándo me vas a contestar?". Pero cuando abres tu corazón, Dios te habla. ¿Dios te habla? To ¿Te habla de forma audible? ¿Tú escuchas? ¿O lo habla en el En corazón? el ¿Cómo habla? corazón. En el corazón. Sí, y he oído personas que lo escuchan, me encantaría escucharlo, pero yo siento en mi vida de testimonio desde que conozco a Jesucristo y a Dios, siento como que Dios me ha hablado al corazón. ¿Y cómo ha sido aquella vez que te ha hablado? Porque de repente tú que nos estás viendo, estás viendo de que quieres hacer tu vida, quieres casarte, ¿no? Y tú tienes un testimonio hermoso con tu esposo, ¿no? Sí, Pero correcto. antes de eso, siento que tengo que presentarte. A ver, ¿quién es el Rocío? Rocío es una empresaria en Florida, asesora internacional de bienes raíces, anda viajando por toda Latinoamérica, asesorando a clientes internacionales en la compra de inversiones. ¿Qué has estado haciendo en La Paz en estos días? Este es mi tercer día en Bolivia. Viajamos por Latinoamérica y justamente esta es nuestra segunda edición aquí en Bolivia para poder asesorar a inversores bolivianos que quieren diversificar su patrimonio en Estados Unidos, sobre todo en Miami. Entonces, acabamos de Ah, terminar nuestra reunión en La Paz. Esta noche me voy para Santa Cruz para 2 reuniones más
y ya de regreso a Estados A Estados Unidos. Unidos. Pero qué maravilla, o sea, tú, digamos, ya eres empresaria, haces estas lobbies, ¿si vale el término? Ujú. No, lobby es un poco Sí, eso, ¿no? correcto, Lobby con empresarios para atraer inversiones y demás, todo eso, con correcto. Estados Unidos. Qué lindo, estamos en una Sí, etapa nueva, diferente, justo el país está en un total. nuevo tiempo, entonces ahí empieza y ya tenemos aquí, mira, esta visita. Sí, Pero obviamente yo te he conocido y hemos coincidido no solamente en la charla, tal vez de negocios, sino en, en Dios. Y tú y realmente ella tiene un testimonio muy lindo con relación a cómo conoció a su pareja. Y ahí ujú, decía, de repente tú estás buscando, porque los jóvenes anhelan ujú, claro. tener novio, tener pareja, en algún caso cada vez menos lamentablemente casarse, Sí, pero tu testimonio señala que Dios tenía preparado a alguien para ti. ¿Nos puedes contar? sí, cómo no. Cuando conocí a mi esposo, ¿Cómo se llama él? Fernando, Fernando. Fernando Barranque, Él está en sí, Miami. está en Miami. Un Él, abrazo para Fernando. sí, La gracias. próxima vez tienes que acompañarnos, ¿eh? Sí, él es uruguayo, yo A soy Uruguayo. peruana. Sí, nos conocimos a través de unos amigos en West Palm Beach. Y era una época en mi vida, yo tenía 31 años, creo 30 o 31 años, y no creía en el amor. Yo ya me había casado anteriormente y me divorcié. te- Tuve un hijo con mi primera pareja, entonces yo era una mujer que quería solamente dedicarme a mi hijo, a mi carrera y a mi empresa, Ujú. ¿no? A siempre hacer algo en la vida, porque también es bueno también tener sueños empresariales o sueños eh, profesionales. Entonces, conocí a mi esposo otra vez, fue muy casual, o sea, no fue nada planificado, de hecho yo no sabía que lo iba a conocer. Y hubo una linda química, o sea, como cualquier otra ¿Dónde pareja, lo ¿no? conociste? Está en West Palm Beach, o sea, de Eh, todos los ¿Es una lugares. playa? No, West Palm Beach es una ciudad, es como decir Miami, Fort Miami, Lauderdale, ya. y fue casual, o sea, yo estaba con mis amigas, nunca pensé que iba a conocerlo, de hecho no quería salir esa noche a cenar, él tampoco, creo que lo obligaron casi, y fue algo de, hola, se sentó de casualidad al lado mío y me empezó a hablar. Y parece que en ese transcurso me pidió el teléfono y ya el resto es la historia, ¿no? Me empezó a llamar por teléfono, a escribir por mensajes y fue lindo porque hubo definitivamente algo para que yo le dé mi teléfono, ¿verdad? Porque no simplemente le das un teléfono a una persona que no te parezca interesante. Claro. Entonces, a raíz de eso, nos conocimos y a la semana que salimos, me acuerdo que nunca me voy a olvidar, él me dijo, fue muy claro, me dijo, mira, yo soy una persona que va a la iglesia de miércoles, los miércoles y domingos. O sea, me lo dijo a los 3 días que hablé con él por teléfono. Y yo le dije, ay, qué interesante, mira, me encantaría que un día me lleves a tu iglesia, porque yo antes iba a la iglesia, yo he sido, a ver, una cristiana o una mujer de fe que iba a la iglesia, pero como a lo mejor complacer a tu mamá, Mm, complacer a tus hermanos, desde que, Pero no desde, con convicción, digo. no con convicción. Yo iba a la iglesia porque de hecho me enteré del cristianismo más a raíz de mi hermano mayor. Se casó con mi cuñada, que es como mi hermana, y los papás son pastores en Los Indiana, papás de ella, los papás de de tu ella. cuñado. Entonces ellos introducieron la vida cristiana a nuestra vida, porque nosotros venimos de una fe católica romana, pero ni iba a la iglesia los domingos, para ser honesta, ¿no? Sobre todo cuando me Ellos se mudé. introdujeron. Ellos introdujeron Ya. a la fe cristiana, abrí una Biblia. O sea, yo nunca he abierto una Biblia en mi vida, ¿no? A menos que iba a una iglesia y era una misa, ¿no? Que tiene que leer un versículo. Entonces, cuando Fernando me dice, yo soy una persona que va a la iglesia de miércoles a domingos, me pareció eso bonito, porque para mí ir a la iglesia no era algo nuevo. Yo ya había ido con mi hermano, cuando me invitaba mi cuñada, de hecho, yo acepté a Jesucristo, me acuerdo, a los 19 años en Indiana, la primera vez que fui a una conferencia de Billy Graham. Billy Billy Graham. Graham, sí, yo tenía 19 Billy años, Graham es uno de los evangelistas más importantes del mundo, ¿no? Sin total. duda, De ¿no? hecho, Y ha el fallecido Billy Graham. falleció en 2018, nunca me voy a olvidar ese día porque para mí eso fue como un paso a mí a la fe. A mí me decían, como para entender quién era Billy Graham, me decían Billy Graham es como decir el Papa Mm, para los El cristianos. Papa, sí, Ajá. sí. Entonces en esa conferencia era en inglés, obviamente. Y yo me acuerdo que dijeron, los que quieren venir a Cristo, acepten a Dios. Yo fui adelante
no entendía mucho porque había mucho ecos o no entendía exactamente en lo que la prédica en inglés, lo entendía capaz en 50%. Y entonces desde esa época yo ya sabía, no era para mí nuevo ir a una ¿Y sentiste iglesia. algo, el Espíritu Santo? ¿Sentiste alguna esa vez? No. Sentí lindo a esa edad, sentí como que sentí algo precioso y después seguí mi rumbo, porque a veces hay personas que toman ese paso de fe, pero después se enfrían Mm. por cuestiones de la vida, por muchas cosas que nos pasan. Entonces, cuando Fernando me dice que yo soy una persona que voy a la iglesia miércoles y domingos, o sea, me pareció lindo, dije, wow, o sea, para mí eso no es nuevo, yo voy contigo. Ujú. Entonces empecé a ir a la iglesia con él unos cuantos días, pero obviamente pasaron los meses y yo a lo mejor mi meta en esa época no era buscar un esposo capaz o tener algo serio, que a los 4 meses, como te conté, cuando nos conocimos, a los 4 meses él terminó conmigo. Ah, ¿te terminó? Así que a las muchachas que ven esto, no se derroten cuando alguien, si él terminó conmigo, porque él estaba buscando una esposa. Y a lo mejor él se dio cuenta que yo no estaba buscando, o sea, nuestras metas no estaban alineadas. O sea, ahora entiendo, como que el propósito de Dios no estaba ahí. O sea, yo creo que Dios tenía que trabajar en mi vida. Porque eso así es, a veces hay que tener paciencia. Entonces, obviamente, cuando alguien termina contigo, se te rompe el corazón. No sé si te ha pasado a ti, Claro, por supuesto. cuando alguien termina Creo que contigo, todos nos ha creo que pasado una vez, todo ¿no? el mundo, Que te rompen claro. el Y corazón, aparte claro. el rechazo, como el orgullo, ¿verdad? Exactamente. El orgullo de mujer, como que espérate, tú terminaste conmigo, eso nunca pasa, ¿no? Entonces, cuando él terminó conmigo, muy respetuosamente, yo no entendía el por qué, ¿no? Entonces, yo dije, ok, ¿Qué te dijo? Eso. él dijo, Uruguay, ya está. Como diciendo, hasta aquí, ya está. Esto no da para Ya más. está, Ya está, Uruguay. esto no da para más. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, y yo no sabía qué es lo que yo había hecho, porque yo tenía otros planes en el sentido de que, Querías seguir. claro, por ejemplo, un fin de semana yo me iba con mis amigas. Yo tenía, como me crié en Estados Unidos de los 15 años, o sea, la cultura tiene mucho que ver. Estamos hablando de un uruguayo, por más que sea peruana, yo me crié en Estados Unidos y a lo mejor tenía la cultura muy liberal, muy de Muy. americana, como diciendo, este fin de semana no te voy a ver porque me voy a ir con mis amigas. O sea, y cuando él está buscando, como un hombre está buscando una mujer, está buscando, como se dice, commitment, está buscando eh, o Invitación, sea, como un compartir. compromiso, Compromiso. un compromiso. Entonces, a lo mejor yo estaba como que no, mis amigas. Entonces él se dio cuenta, bueno, las metas de ella no O son sea, mis metas. no veía el compromiso tuyo, Claro, de no tu había, y parte. yo no me daba cuenta. Yo pensé que nuestra relación estaba bien, Normal. al que yo me veía con mis amigas y un día lo veía si no, no, no. Entonces, am, me acuerdo que terminó conmigo y obviamente no, me rompió el corazón, pero el orgullo, ¿verdad? A veces es más fuerte que tú. Y dije, bueno, lo acepté, me dolió obviamente, pero a veces como en esa depresión, pero no digo que era una depresión que, no, me voy a matar, no era ese tipo de depresión, pero era una depresión como que era un buen hombre. O sea, me puse a pensar cómo dejé ir a un buen hombre. O sea, pero ya con el tiempo empecé a darme cuenta como que bueno, eso es lo que me tocó, pero empecé a tener tristeza, no depresión, empecé a tener una soledad. No sé quién se ha sentido vacío, los que me están escuchando saben lo que se pueden identificar conmigo. De repente que lo estás sintiendo en este momento, claro. Claro, o sea, aparte, me Sí, crié, eso es cuando terminas, esa sensación de sí, como, vacío, de, claro, de, y de... aparte que no tenía mi familia, porque yo me mudé a Florida, tenía, Ustedes creo, estaban en Indiana, yo me crié en Indiana, yo estaba en Indiana toda mi vida, y recién me había mudado a Florida 9 meses. y ahí lo Y ahí lo conociste. conocí, claro. Entonces, cuando él termina conmigo, me sentí sola. Vivía con mi hijo. Entonces dije, ok, me sentí sola, pero era una soledad carnal, porque a veces, cuando no conoces a Dios, no te das cuenta. Una persona, o sea, yo, por ejemplo, pensaba que al tener el amor de un humano, en este caso, un enamorado, era todo lo que yo necesitaba como mujer. Entonces tuve esa soledad carnal, capaz, que yo me sentía sola, dije, bueno, era un buen hombre. Bueno, seguí mi vida y por casualidades de la vida, bueno, no son casualidades de la vida, Dios tenía un propósito,
Porque a veces Dios yo creo que se presenta en nuestras vidas cuando estamos pasando por una crisis, ya sea enfermedad, ya sea lo que me pasó a mí, ¿verdad? Una soledad, pero así terrible, muerte de alguien, cualquier cosa, cualquier crisis, a veces Dios se nos presenta. Y qué pena que tenga que Por pasar. eso la Biblia dice, todo obra para bien, ¿no? Sí, O sea, lo peor es porque Él tiene un propósito contigo. Va a pasar, por ejemplo, la total. pérdida de un ser querido, en Sí, algún momento te va a pasar, sí, pero Dios usa hasta eso para bien, ¿no? para bien. Y en esa época yo no lo entendía, ahora lo entiendo perfectamente. Entonces, en ese momento que yo estaba muy triste, Dios se me presenta a través de personas a mi vida, que me acuerdo que pasaron semanas y en menos de 4 días yo estaba en el supermercado y alguien se me acercaba y me decía, ¿puedo orar por ti? Y yo estaba con mi hijo. Y yo, claro, Ajá, y sí. yo, ok, o sea, como que, ok, sí, claro. Y yo estaba en la tienda y yo me estaban orando por mí y decía, pero estoy en el supermercado, pero obviamente no iba a negarlo porque yo siempre tuve un corazón como que, s- que admitía, ¿no? Dispuesto. Dispuesto, esa es la palabra, dispuesto a recibir cualquier tipo de oración, no me da vergüenza. Después al día siguiente voy a una farmacia y una persona afuera me dice, ¿cómo estás? Te quiero invitar a mi iglesia, somos de tal iglesia y yo recibía las pancartas, yo muchas gracias. Y yo en esa época trabajaba en un banco para JP Morgan Chase y una clienta me empieza a hablar de Dios. Y yo le digo, y por casualidad de la vida se llama como yo, Rocío. Le digo, tú eres la tercera o cuarta persona en los últimos 4 días que me está hablando de Dios. Pero yo así como riéndome, qué casualidad. Y ella me dijo una palabra que como que tocó mucho mi corazón. Me dijo, Dios te está buscando. No te des la vuelta. Y yo me quedé siguiendo abriendo la cuenta a la clienta, hablando de negocios. Pero ella hizo algo diferente, me pidió mi teléfono. Y me acuerdo que era un domingo, que yo estaba igual mirando televisión sola con mi hijo en la casa, y me llama y me dice, me gustaría invitarte a la iglesia. Y fui, dije, no tengo nada que hacer, me cambié, nos cambiamos, fuimos a la iglesia, y desde ese día nunca dejé de ir a la iglesia. Ahí empezó el proceso de, o sea, me acuerdo, nunca me voy a olvidar que yo ahí lloré, lloré, mira, a veces me pongo a llorar porque cuando te ¿Te recuerdas acuerdas? de Claro, ese momento lloras. claro. Vos sabes que, bueno, a mí me recuerda mucho, Me claro, emociona. emociona mucho Sí, claro. porque yo también llegué a un momento difícil, a Dios, un momento difícil. Yo fui a parar a la casa de mis padres nuevamente Ujú. y me fui a un dormitorio. Tenía las paredes azules, me Sí. acuerdo, ¿no? Y sabes que ese dormitorio es el que habitaba mi hermano menor. Te voy a igualar ahorita. Sí, Mirko. No, vamos a tengo aquí. Mirko, tienes, ¿no? estamos Mi acá hermano todos Mirko llorando. igual había estado tiempo antes Ajá. y en ese lugar había tenido encuentros increíbles con Dios. Entonces, mira cómo Dios me estaba llevando de vuelta a casa de papá y mamá, ¿no? Sí, qué Acá lindo. en Estados Unidos realmente no es, uno se va a los 18 años, pero aquí somos más Sí, sí, querendones, nos total, quedamos más tiempo, en Perú igual, ¿no? total, Entonces, total. bueno, yo volví a mi casa, yo había Mm. salido y volví. Y cuando volví me encontré con ese cuarto y ahí donde mi hermano había orado, Ay, qué había lindo. ayunado, ahí estaba yo, o sea, ahí me llevó Dios para lo que estaba haciendo contigo en Sí, ese momento, para empezar la reconstrucción, los cimientos nuevamente, ¿no? total, Poner los cimientos de uno mismo, ¿no? Y total. es lo que tenías que pasar, imagínate. Tienes que pasar por el fuego, tienes que pasar por el fuego, Claro, ¿no? Porque Dios nos afina. Y claro, me emociono mucho porque la sensación que tuve fue tan linda, porque es cuando llegas un día de vulnerabilidad, cuando estás vulnerable, que dices, ok, que uno como ser humano piensa que es poderoso, como que es, eh, me creía yo la Mujer Maravilla. Y cuando fui a la iglesia, me acuerdo que yo le decía a Dios, bueno, yo no puedo sola. ¿Qué plan tienes en mi vida? Por eso que me puse a llorar y yo, o sea, que claro. ahí boté todo, o sea, dije, ok, ya no puedo. Y ahí me di cuenta que Dios tenía un propósito en mi vida, que la carga tenía que dársela a Él, porque a veces como humanos queremos tener la carga solo nosotros. Y es Somos suficiente. autosuficientes, como que yo Sí, puedo solo, ¿no? yo puedo solo. Es yo, mi actitud, yo puedo sola. No necesito de nadie, no necesito de un hombre, yo puedo.
Así fue. Entonces, como tú dices, no, Dios empezó, cuando empecé a ir a la iglesia, yo empecé a leer la Biblia, empezó a cambiarme en el sentido de que tenía mucha hambre de saber más de Dios. Empecé a leer la Biblia, empecé los miércoles, que a lo mejor me iba con mis colegas, a lo mejor a ir a un restaurante, a tomar una bebida, lo cambié por ir a la iglesia los miércoles para aprender más de la palabra de Dios. Y llegó un punto que me enamoré tanto de la palabra, me enamoré tanto de leer la Biblia por mi cuenta, que después, viste como cuando te inyectan un poco de fe, yo empezaba a, a seguir yendo a la iglesia, pero mientras iba a la iglesia y mientras yo leía la Biblia, muchas cosas malas me estaban pasando. Perdí mi trabajo, creo que también tuve problemas con mi auto. Y yo decía, mientras más me acerco a Dios, ¿por qué me están pasando todas Como un estas sueño cosas? también, ¿no? Fuego. Sí, o sea, ya había terminado mi novio conmigo. Después perdí el trabajo, después. Y decía, ¿qué es esto? Pero Una, 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 una serie de cosas una tras negativas. otras. Pero yo me acuerdo que cuando yo iba y estaba orando en el altar, así, cuando yo oraba con Dios, como que Dios me llenaba de fe, como diciendo, tranquila, como diciendo, es mi batalla también. Y en una de esas, una de muchos testimonios, para no ser tan larga, me acuerdo que había en mi almuerzo, me estaba estacionando en McDonald's, me acuerdo, y nunca me voy a olvidar. Y yo empecé a llorar de soledad. Todos pasamos, no somos humanos, lloramos, estamos bien un día, otro día te pones a llorar, a lo mejor soledad, extrañando capaz a Fernando, muchas cosas. Y me acuerdo que ahí Dios me habló en el corazón y me dijo, sécate esas lágrimas, porque ese es el hombre que yo escogí para tu esposo. ¡Wow! Así de Claro, claro, además. así de claro. Yo me acuerdo que yo estaba llorando, yo miraba al espejo y me reía. Me reía porque yo decía, cualquier persona que yo le cuente esto va a pensar que estoy loca. Entonces me secaban las lágrimas y yo seguía. Me fui a trabajar, seguía con mi vida diaria, etcétera. Entonces pasaron los meses. O sea, te dijo, seca En mi esas corazón no lágrimas, escuché la voz. seca esas lágrimas, porque ese es el hombre que yo escogí para ti. Y Wow. ya no, y había sido meses que no lo veía. Entonces yo decía, es de locos, o sea, ¿por qué? O sea, debe ser mi mente. Entonces pasaron los meses y me acuerdo que a través de mientras estábamos juntos teníamos las mismas amistades y él empezó a venir a mi iglesia. Una vez lo vi en mi iglesia. Sí, en mi iglesia. De O hecho, sea, Dios te lo trajo además a la iglesia. me dijo, mami, está Fernando atrás. Y yo, claro, el orgullo, ¿qué hace él en mi iglesia? ¿Qué hace él? ¿Cómo es posible? Sí, Que se busque otra, ¿sí? y eso lo encontramos y nos reímos ahora porque me acuerdo que él después venía a mí y me decía, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermana. Y todavía me daba la mano. Y yo decía, no, no puede ser, ¿qué hace en mi iglesia? Pero entonces empezaba a venir él a mi iglesia y yo creo, o sea, ya sería el testimonio de él decirlo, pero él me contó que una vez él me vio pasar por el estacionamiento de la iglesia, que era un miércoles en la noche, creo que era estaba sacando unos regalos y estaba yendo dentro del templo y dice que él ya, después de que nos casamos, él me comentó de que cuando él me vio pasar, dice que también él escuchó una voz, no sé si fue en el corazón o lo escuchó a Dios, que decía, he ahí la mujer que he preparado para ti. Wow, Sí, es como que wow, insólito, insólito. Y ahora estamos casados, tenemos 13, casi 3 años casados. wow. Y ¿Y él eso, estaba pasando por la iglesia esa él vez? estaba estacionado y se estaba yendo con su auto de un servicio un miércoles y En dice la iglesia, en la iglesia que yo o empecé, sea, la que porque él fue, tiene, empezó sí, ahí. sí, ajá, exacto. Entonces él vio y él escuchó como que Dios le decía, No, es que ahí la mujer. seguramente se enteró, le han debido contar a alguien que no está yendo a la iglesia. Ah, no, yo quiero ver eso. Tenía, quién ¿No? sabe, o sea, Seguro. pero Dios ahí, yo ahí me di cuenta, y esto va para muchas mujeres que piensan que el amor que tú necesitas es de un ser humano cuando no lo es. No hay nada tan lindo cuando te enamoras de Dios, de la palabra de Dios. Yo tenía hambre de eso, tanto así que hasta ya no lloraba, o sea, ya me había olvidado que yo no necesitaba la aprobación, el amor de un hombre, sino necesitaba el amor de Dios. Y yo creo que a raíz de eso, cuando abrí mi corazón, fue que Dios empezó a preparar a Fernando a mi vida.
que es algo Hay una cosa más insólito. linda que, bueno, es muy bello todo lo que me cuentas, pero hay una cosa que Dios pone en mi corazón justamente. Te, Ujú. te pregunto, precisamente, em, tú venías de un divorcio Sí, previamente, un ujú, divorcio, ¿no? sí, Y hay mucha gente que una vez que ocurre eso dice, ya no, ajá, ya no. Sin embargo, Dios tenía preparado una persona para ti, ujú. aún después de haberte divorciado por la Iglesia Católica, me imagino, ¿no? Sí. No, fue Que eres cristiana, también cristiano, fue cristiana, ujú, ya. fue cristiana, pero fue algo como, en vez de buscar un padre católico que nos case, decidí cristiano, pero ni siquiera yo era cristiana ni bautizada. Mm. O sea, fue también muy capaz, porque a veces cuando uno se casa, uno tiene que consultarlo con Dios. En esa época yo no lo había consultado con Dios, porque en verdad cuando tú hablas con tu padre y te dice quién es el esposo de tu vida, yo a las jóvenes que hablo ahora siempre le digo, ora, ora por el esposo que Dios te va a dar, porque va a ser un hombre alineado a los planes de Dios, no a tus planes. Entonces a lo mejor en mi primer matrimonio no tenía esa convicción o no tenía capaz esa guía espiritual, o a lo mejor lo tenía, pero yo lo bloqueaba y era la joven rebelde. No, me enamoré de él y me caso con él. Por eso los jóvenes de hoy en día, porque yo con mi esposo ahora somos líderes de jóvenes Eso me vas adultos. a contar. Pero claro, esa parte fue así, o sea, como Sí, que Dios tenía para ti. O sea, hay esperanza. hay esperanza. Pese a que tú hayas tenido, digamos, Claro, un divorcio, hay esperanza, totalmente. Y a veces uno dice, no, ya no hay esperanza. De hecho, yo ya no creía en el amor, o sea, yo no quería casarme, yo nada más quería dedicarme a mi carrera y a mi hijo, a sacarlo adelante, porque ya era como que, ¿para qué casarme nuevamente? Pero mira, nunca digas nunca, porque a veces los planes de Dios son completamente diferentes a tus planes. son planes maravillosos, ¿no? Son planes Él maravillosos. tenía un hombre como tu esposo Sí. esperándote, el uruguayo. Increíble. Y ¿Ah? yo creo que sí, uruguayo. Y él se crió en iglesia toda su vida. O sea, él se crió en el evangelio. Y, o sea, yo digo, wow, las oraciones de los padres también Claro. llegan al cielo, porque mi mamá me dice, yo siempre he orado para que conozcas un hombre, así como Fernando, porque ella adora a mi esposo, o sea, ella con un hijo Siempre he más. orado por él, más o menos, ¿no? Sí, He sí, orado sí, porque sí. él venga a tu vida, ¿no? Sí, total. Igual, ¿no? Y eso es lo que hacemos los padres, orar, Sí, ¿no? Orar por total. nuestros hijos que empiezan a salir, que empiezan a buscar, pero realmente uno busca que sea alguien que sea Ujú. la voluntad de Que Dios, ¿no? sea la voluntad de Principalmente. Dios, exactamente, exactamente. Así que por eso es lindo, o sea, no es una historia tan como de color de rosas, muy complicada, pero yo siempre a veces digo, no, gracias Dios mío por mi esposo, porque a veces digo, o sea, algo habré hecho bien para merecerme un buen esposo, ¿no? Un esposo que tema a Dios y que ama a Dios. Que de hecho hace una semana estábamos caminando, tenemos 3 perros, y él me decía, si un día me voy de este mundo, ¿qué harías? ¿Qué pensarías de mí? ¿Qué, o sea, algo que haya marcado en tu vida? Yo le dije, tu bondad. Eres muy bondadoso. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, tienes un corazón muy bondadoso. Es decir, en las cosas de Dios, eres una persona que sirve callado y de Ya, corazón. él es músico, No, bueno, canta. él canta en la iglesia y hace 3 años nos dieron un cargo de jóvenes, no, líderes de jóvenes adultos de 21 a Cuéntame 35 eso, ¿cómo es años. esa? Bueno, hace 3 años los pastores de nuestra iglesia en Miami estábamos cenando y nos pidieron que sintieron en su corazón para que nosotros seamos líderes de jóvenes adultos. Y obviamente para mí nunca he liderado nada, o sea, en una iglesia. Eso para mí fue algo, una responsabilidad, pero también algo como que Una bendición. una bendición, pero mi esposo tenía experiencia de ser líderes de jóvenes antes, yo no. Para mí fue muy, lo tomé obviamente con mucha humildad, pero también con mucho temor, no te voy a mentir. Lo tomé con mucho temor, pero asumimos el rol y ya tenemos 3 años de líderes y tenemos unos jóvenes adultos preciosos que son casi hermanos y hermanas. Si están viendo este podcast, los amo, ya saben, son como nuestros hijos. Son como nuestros hijos porque encima mi hijo ya tiene ¿Cuántos son? somos en total de
entre los 3 años hemos crecido como a 55 jóvenes adultos y es un viernes sí, un viernes no, y obviamente muchos de ellos ya se han ido a otros estados, algunos se han casado, pero siguen en nuestro grupo de chat saludándonos. Muchos han ido a California, algunos en Oregon, Washington, entonces, pero son como unos hermanos y ahora nos reunimos siempre por viernes, seremos como unos 17 a 20 jóvenes, a veces 12, porque depende, porque algunos se van a las universidades en otros estados o en otras ciudades. Pero lo que me gusta es cómo buscan de Dios. Eso es lo admirable. Cuando yo veo jóvenes que buscan de Dios, digo, wow, todavía hay esperanza en la humanidad, porque los jóvenes buscan de Dios. Y es lindo ver cómo se arrodillan y cómo tratan de tener esa conexión con Dios. Es No, cuando los admirable. jóvenes aman a Dios, adoran a Dios, lo hacen de una forma y su alabanza es impresionante, Es ¿no? hermoso. De hecho, a veces nos piden, ¿por qué no nos reunimos todos los viernes? Porque lo hacemos un viernes sí, uno no, uno sí, uno no. Y algunos piden que nos reunamos todos los viernes. Para mí eso es admirable, ¿no? Que los jóvenes busquen de Dios. Me parece algo tan hermoso que me hubiera gustado yo a la edad de ellos ser esos jóvenes. Pero yo creo que Dios Yo tenía otros tengo la propósitos. misma sensación. Perdón, perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Vago. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Sí, Yo he llegado a la iglesia hace poco más de 10 años, ok. pero sí, realmente a mí me hubiera gustado mucho haber conocido a Dios mucho antes, ¿no? A mí Mucho, también. mucho tiempo antes, ¿no? A mí también. A Y mí ha habido también. momentos, y uno recuerda, yo he tenido momentos en los que he estado cerca, pero ha habido algo que me impidió, que no, digo, Igual. no es que no era mi tiempo, no sé, ¿no? Sí, De repente uno se distrae fácilmente, ¿no? exacto. Es un Sí. poco sutil. Pero dentro del liderazgo de ustedes hubo un momento en el que hubo una prueba de que incluso querían alejarse un poco del liderazgo. Oh, sí. Y esa es la razón por la cual estoy en Bolivia. Em, Me acuerdo que obviamente uno ya cuando llega a una edad como que se cansa, ¿no? O si no somos humanos y a veces queremos poner nuestros planes antes de los planes de Dios. Entonces, por muchos meses con mi esposo decíamos como que, bueno, yo creo que este es el último año de ser líderes, hay que buscar o a otros líderes o hablar con los pastores. Lo sentíamos en el corazón, sobre todo porque mi iglesia está a 1 hora, 1:45 a 1 hora de donde yo vivo. Eso es Es un viajecito. sí, un viajecito. De hecho, mucha gente en nuestra iglesia dicen, la verdad que los admiro porque viven tan lejos y vienen fielmente los domingos y los miércoles a la iglesia. Y los viernes en algunas ocasiones para los jóvenes. Entonces, a veces hay lluvias, tempestades y llegamos 1 hora, 2 horas tarde y eso a veces Y te da ansiedad. esa zona es terrible. Es claro, entonces llegas 1 hora tarde y dices, Dios mío. Bueno, entonces pasó hace 2 meses en mi primer viaje aquí a Bolivia, que cuando sabemos que vamos a venir, yo siempre hago campañas de marketing. Tengo mi equipo de marketing que me hace campañas anunciando que voy a venir a Bolivia. La primera llamada que tengo, que voy a venir a Bolivia, es de una boliviana que de hecho se ha hecho como mi hermana, ella sabe quién es, y ella me llama y nos citamos porque queríamos asociarnos, ¿no? En una empresa. Y cuando ella me llama y nos citamos ahí en Miami, en Florida, hablamos 15 minutos solamente de negocios y los otros 45 minutos hablamos de Dios. Fue una cosa tan natural. Empezamos a hablar de Dios, de nuestra fe, de nuestro testimonio, que fue tan hermoso. Y en una de esas yo le digo a ella, de hecho le digo, no, que yo con mi esposo somos líderes de jóvenes. Y dije la palabra jóvenes y ella me mira y me dice, tienes que conocer a mi papá. Porque él tuvo un sueño con jóvenes adultos anoche. Y yo, ok, cuando quieras. Me dice, mi papá está en el auto. Y yo dije, ¿qué hace en el auto? Tráelo en el café. Lo trajo en el café y ahí le cuento a su papá que soy líder de jóvenes, un poquito de mi vida. Y cuando él me dice cosas de Dios, me habló tan lindo, me habló tanto de Jesús y del cargo tan lindo que teníamos que yo me eché a llorar, porque lo que él no sabía era que en mi corazón
teníamos esas ganas de dejar el liderazgo. Estaban pensando. Y claro, entonces cuando él me dice que ese es un cargo muy lindo, que los jóvenes de hoy necesitan tanto de Dios, y cuando yo, o sea, cuando él me vio llorar, yo ahí sentí y le dije, estoy llorando porque en mi corazón, o sea, lloré porque me sentía mal, como que estaba rechazando a Dios. Y cada vez me pongo a llorar porque, ¿cómo decirle no a Dios después de todo lo que ha hecho por mí? Mm. ¿Cuánto, cuánto amor tienes, ¿no? Cuánto amor sientes por Dios. Dios es real. Dios es real. Y lloro porque siento como que estaba dejándome llevar por mi misma carne y decir, y no rechazar a Dios, pero como decir, poner mis sentimientos o gustos antes de Dios. Y yo sentí que fue un mensaje enviado por Dios, que yo tenía que conocer a Víctor Hugo para que me diga que no deje ese cargo. Y me acuerdo que recién los conocí una hora y les dije, les puedo invitar a mi casa. Les dije, les quiero invitar a mi casa. Y sabes, me hizo sentir como la época de Israel, que Mm. cuando sabías que eras de Dios, o sea, que conocías a Jesucristo o Dios, como que se iban todos y se sentían como cómodos porque sabían que eran de la misma fe. Y yo llamé a mi esposo y le dije, voy a invitar a una familia que los acabo de conocer hace una hora, pero son cristianos. Hazme caso, ábrenos la puerta. O sea, como diciendo, prepárate que voy a llevar a esta familia. Y los llevé, me dijeron que sí, vinieron a mi casa y lo mismo, ¿no? Hablamos lindos testimonios de Dios, lindos testimonios de vida, de fe. Y él también ahí le habló a mi esposo y dijo, no dejes lo que Dios preparó para ti, lo cual es el servir a Dios. En definitiva, todos tenemos un propósito en la vida y a veces nosotros, como seres humanos que somos y somos cristianos, a veces nos enfriamos por cualquier razón, porque es lejos o porque alguien no me cayó bien. En nuestro caso era que estábamos cansados, que sentíamos que era muy lejos, pero a veces decíamos, si hay tantos países que tienen que caminar millas para escuchar una palabra de Dios, o sea, nosotros tenemos el lujo de manejar un auto, ir a la iglesia. Entonces ahí también él tuvo una palabra para mi esposo, lloramos y ahí estamos sirviendo para este ministerio con más fuerzas, con más ganas, porque es muy importante seguir ese propósito. Y comparten versículos, reúnen a los jóvenes, hacen actividades. Te manda un tiempo siempre. Sí, claro, siempre organizamos. De hecho, ellos se van a reunir este viernes. Yo no voy a estar con ellos, pero vamos a tener como siempre tenemos reuniones de hermandad, tenemos alabanza. Nos están bendiciendo Dios con jóvenes que tocan la guitarra, que tienen bellas voces. Y entre nosotros hacemos alabanzas y hablamos de la vida que aplican a los jóvenes de hoy, de ansiedad, depresión, o sea, cosas que hoy por hoy los jóvenes necesitan saber, ¿verdad? Y inyectarles un poco de fe y también llenarles de nuestro testimonio, porque a veces la gente necesita oír testimonio de lo que como Dios te sacó lo mejor de la oscuridad y te llevó a la luz o a la verdad. Y a ti te saca de la oscuridad, definitivamente. Sí, me sacó de la oscuridad. Yo estaba, uno piensa, tú a veces cuando ves a las personas, tú no sabes qué hay acá. Puedes ver una cara bonita, una sonrisa linda, pero tú no sabes si están sufriendo. Por eso yo siempre digo a los jóvenes, hay que ser luz en la oscuridad. Hay que ser luz en la oscuridad. Hay que hacer luz en la oscuridad. Evangelizar, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando hablo con personas, no es que hablo y soy cristiana y hablo de Dios, es natural la charla. Tan natural que después se abren contigo y te dan tus problemas. Y siempre les doy una palabra de fe y digo, mira cómo Dios, yo estaba así, pero Dios me quitó de acá y me llevó acá, pero teniendo mucha fe. Entonces, siento que estoy en la luz, no estoy perfecta, todos los seres humanos tenemos errores, pero siempre trato de seguir mi vida día a día, siendo más, ¿no? Como dice la palabra, siendo más, un poco más como el Hijo de Dios, no como Jesucristo, Yeshua. 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 Qué importante, ¿no? Qué importante esto que dices y realmente es como un legado, ¿no? Es un Sí, legado que va pasando de generación en generación y realmente es importante tenerlo,
tenerlo. Y claro, ahí tienes eso de llevar la palabra. Esa es una misión. Es una misión, claro, porque hay mucha necesidad allá afuera. ¿De qué sirve nada más eh, estar solo con los mismos hermanos de la iglesia o personas que comparten la misma fe cuando allá afuera hay mucha necesidad? O sea, yo como que trato al servir en los caminos de Dios o en la iglesia, es como retribuir a lo que hicieron por mí cuando me hablaron de Dios, cuando estuvieron ahí, triste, depresiva, cuando la gente oraba por mí. Ahora yo tengo que duplicar y tengo que estar ahí y contar mi testimonio y ver que a lo mejor hay personas que lo necesitan y no sabes que atrás de esa cara o de esa sonrisa hay un corazón roto, hay un corazón destrozado, hay un corazón que a lo mejor ya no tiene esperanza. Pero si puedes dar esa luz o esa esperanza a esa Hay persona, personas que esta misma mañana han pensado en quitarse la vida y hoy nos están escuchando. total. Y es como que, ¿no? Un aliento de esperanza, ¿no? Correctamente, que hay esperanza. O sea, la vida no termina simplemente porque alguien te rompió el corazón o porque perdiste a un familiar o porque te quitaron ese trabajo. Hay personas que se destrozan cuando no pierdes el trabajo. Hay un propósito atrás de todo eso y siempre hay que aprender cómo glorificar el nombre de Dios bajo esas batallas, por algo. Y mucho me acuerdo del apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, encadenado. Él se ha podido quejar y decir qué me está pasando, pero él glorificó el nombre de Dios y así muchas iglesias y mucha gente empezó a crecer, ¿no? Y a conocer más de Jesucristo. Entonces, hay que aprovechar de todas nuestras batallas y cómo Claro. glorificar el nombre de Dios. Pese a la adversidad. En la adversidad es Pese a cuando la más. adversidad, por algo pasan las cosas. Sí, porque en los momentos más duros es cuando a veces sientes la presencia de Dios y eso que decías me ha identificado mucho. De repente sientes que alguien que como que te acaricia en el corazón y te dicen, tranquila o tranquilo, Sí. vas a salir, va a estar bien. Y como que pese a que la cosa puede estar absolutamente en contra tuya, tú sientes esa fe. Ujú, ¿Das fe. fe de eso? Sí. La fe mueve montañas. Tú le puedes decir a la montaña, muévete y se moverá, pero hay que creerla, hay que creerla. Y la fe, o sea, tantas cosas he pasado que solo la fe me ha llevado a los lugares y a las bendiciones que tengo hasta hoy. Pero está al otro lado también, digo, el enemigo que llamamos, ¿no? El Sí, diablo, sí. Satanás, no sé, Existen, ¿no? completamente, Y hay existen. ataques. Tú Sí, los has sufrido también. sí, de hecho, cuando empecé a hablar abrir la Biblia y leerla, eh, pasan cosas raras que como nueva persona de fe dices, ¿qué está pasando? Eso no es normal. Y cuando yo hablaba con la gente espiritual, o sea, la gente que me hablaba de Jesucristo o de Dios y de gente de la iglesia, yo le decía, ¿por qué me está pasando esto? O sea, no es normal que estoy durmiendo y me estén pasando estas cosas que son raras, que estoy despierta y me están pasando estas cosas. Y me decían que a veces el enemigo te quiere intimidar cuando ¿Cómo más te era eso? acercas a ¿Estabas Dios. despierto y te pasaban cosas? ¿Cómo? Leí, sí, leí cuando estaba recién en los caminos de Dios, yo empezaba a leer la Biblia y cerré la Biblia, me acuerdo, la primera cosa rara que me pasó, que cerré la Biblia y apenas apagué mi lámpara, empecé a escuchar como risas de burlas en mis oídos, con eco. Y yo decía, pero estoy sola en mi cuarto, ¿qué es esto? Eco, eco. Entonces yo ahí me acuerdo que justo estaba leyendo en Mateo que siempre para echar demonios hay que hacerlo a través de la sangre de Jesucristo. Y me acordé de lo que había leído en la Biblia y yo empecé a orar y decir, Dios mío, a través de la sangre de Jesucristo, reprendo cualquier ataque que estoy teniendo ahora, porque yo estaba despierta, no era un sueño. Y cuando empecé a decir esas palabras, escuché, pero claro, que decía fuego. Y una llama se prendió en mi habitación. Yo lo único que hice fue, porque no entendía qué era el fuego. Se fue todo y el día siguiente llamé a mi amiga de la iglesia y le dije, ¿qué significa eso? Me dijo que era un ataque espiritual. Ahí fue la primera vez que escuché esa palabra, un Ataque ataque espiritual, ¿por qué? espiritual. Porque era como que... Estaba leyendo la Biblia. mm, Cuando tú no conoces de Dios, todo te va bien. Te puede dar el éxito, pero el minuto que abres la Biblia y empiezas a abrir tu corazón a los caminos de Dios, te empiezan a pasar cosas malas. Entonces,
pienso yo que es porque el enemigo Es para que todavía te alejes. te quiere jalar Te y quiere alejar te nuevamente y quiere ponerte en alejar, el lugar donde estabas antes, de porque que, todo estaba no, yo me bien. voy con mis amigas, N- chao, y hago mi vida y Total. funciono y no sé qué. Existen guerras espirituales, o sea, en la Biblia lo vemos, existen esas guerras espirituales y tenemos nuestros ángeles que están peleando por nosotros. Y también una vez me pasó, pero ya cristiana, ya líder, una vez que hablé con una joven de 22 años sobre Dios, nos quedamos hasta las 3 de la madrugada hablando de Dios, tanto así que ella me preguntaba muchas cosas sobre Dios y fue lindo porque lloramos, ella lloraba, poco a poco ella se estaba acercando a los caminos de Dios y cuando me fui a dormir también tuve un ataque, pero yo ya estaba ya más ¿Cómo fue? equipada, yo estaba más equipada, ¿Cómo sabía fue lo ese que era. ataque? Cerré mis ojos y empecé a sentir como que alguien me estaba ahorcando y como unas garras que me estaba agarrando acá. Y yo sabía lo que era y estaba paralizada. Yo estaba despierta porque recién había apagado la luz. Yo ya sabía lo que era y le digo, a mí no me vas a intimidar porque esa niña va a ser una hija de Dios. No me vas a intimidar porque sabía que como estaba hablando alguien de la palabra de Dios, a mí me quería atacar. Pero en esta vez ya venía más equipada, no estaba asustada y me puse a orar. Y dormí tranquila porque ya más grande es Él, más grande es Dios de lo que está, de lo cualquier cosa que pueda pasar. ¿Qué fue lo que dices? Me ha dado miedo. Más grande es Él. Claro, Dios claro, es pero mucho más grande. da temor. Hay muchas personas Ujú. que no quieren hablar de esto. O sea, es como que es un Sí, tema vedado. No, no me hables de esto porque me da miedo, sí, ¿no? exacto. Porque son, digamos, que presencias Ujú. paranormales y cosas así, pero son cosas que se sienten en la vida Sí, cristiana. sí, se siente. Y yo Se los empecé a sienten. sentir desde que abrí una Biblia. O sea, el momento que uno, Cuando no sabía nada de Dios, no me pasaba nada. Ujú. Hay guerras espirituales, existen, pero, pero como dije, más grande es Él de lo que está en el mundo o de cualquier otro ser espiritual, lo que sea, un demonio. Más grande es Dios. hace un tiempo con el productor, con Miguel Guzmán, fuimos a ver una película que era Entrevista con Dios. Yo soy Ujú, periodista, ujú. entonces claro, me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, y claro, es un periodista que entrevista a Dios, o sea, lo tienen al frente. Y en la película, ¿cómo se llamaba la película, Miguelito? Entrevista con Dios era, ¿no? La película que vimos hace un tiempo. Entrevista con Dios. Entonces el periodista le pregunta a Dios, Ujú. le dice, ¿el enemigo existe? ¿El diablo existe? Mm, Y la respuesta que le da el guión, obviamente, seguramente basado en la Biblia, pero la respuesta que le da Dios en la película es excepcional. Le ¿Qué dice, le dice? sí, pero está sobrevalorado. Así le decía, ¿no? Sí, Porque pero está está sobrevalorado. sobrevalorado. ¿No? O sea, está sobrevalorado. Ujú. ¿Por qué? Porque la tendencia obviamente es que Jesús lo derrotó en la cruz. Exactamente. Jesús lo derrotó en la Lo cruz. derrotó en la cruz. Ha tocado hoy día hablar, Eh, lo hablemos, no tengo Sí, problema. claro que sí. Jesús lo derrotó en la cruz. Ujú, Y Jesús nos lavó con su sangre. Esa ujú. es la idea, ¿verdad? Correcto, exactamente. Fue el Cordero que quitó el pecado del mundo y nosotros somos parte del pacto, de ese pacto que Dios nos dio para ser libres de pecado a través de Jesucristo. Es Exactamente como lo Jesucristo. dijiste. El camino es a Jesucristo. Ese es el camino. Y sabes, hay pasajes de la Biblia que te hacen pensar. Yo he estado meditando mucho en alguno, por ejemplo, de Pablo. Ujú, Pablo en un momento dice, pucha, yo aborrezco el pecado que vive en mí. ujú. Yo vivo en el pecado y a veces quiero hacer el bien, yo amo el bien y vuelvo a hacer El mal. el mal. Y sigo y vuelvo a caer Ajá, y reincido y vuelvo, o sea, así te lo explica. No recuerdo bien la ujú. porción bíblica, pero ¿sabes qué? Hay un momento que dice, pero hay una respuesta y es Jesús. Completamente. Todos somos Es Jesús, o pecadores. sea, Ujú, digamos, a mí me ha pasado porque yo era fumador y quien me conoce sabe, yo fumaba. Miguel me conoció, creo, fumando, ¿no, Miguel? Sí, fumando. Yo fumaba ujú. mucho. Bueno, los que me conocen saben que yo fumaba mucho. Yo lo he dejado. Y sabes qué, todo el mundo diría, yo no sé cómo he dejado el cigarrillo. Yo sí sé. Yo se lo entregué a Dios. Qué bueno.
Y le dije, vos sabes que esto en mis fuerzas no lo voy a lograr. Ujú, No te voy a decir que no han habido recaídas. ujú, Sí han ujú, habido recaídas. ujú. Como dijiste, como Pablo. Pero he visto Ujú, amigos queridos míos que han muerto por el cigarro. con el cigarro Mm, en en los dedos. Pero realmente yo como que, o sea, he caído alguna vez, pero he sí. vuelto y realmente he dejado de fumar. Sí, somos carne y como tú dices, ¿no? Caemos porque somos, de hecho, Billy Graham siempre decía, por más que Billy Graham iba a tantos países, a tantas ciudades a hablar de Dios, él siempre decía, yo soy pecador y todos somos pecadores, no Sí, hay nadie perfecto, pero, o sea, y sabemos cuando estamos pecando y tenemos esa relación, la certeza que podemos hablar y decir, Dios mío, perdóname, ¿no? Porque ya Jesús pagó por nuestros pecados. Y eso es algo tan lindo en el sentido que nosotros, como personas de fe, tenemos, ¿verdad? Tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo que podemos decir, Dios mío, perdóname. Tenemos esa convicción que de rodillas podemos estar y decir, Dios mío, no soy perfecto, perdóname. Porque todos pecamos. A veces con los pensamientos, con la boca, con nuestras actitudes. No somos perfectos, pero la cosa es cada día ser mejor y dar un poquito de luz, un poquito de fe a las personas y un poco de ser mejor cada día, ¿no? Como seres humanos, qué fuerte, que qué es fuerte, difícil. qué difícil No es fácil además, ser ¿no? cristiano, no es fácil, no es fácil ser Es más cristiano. fácil seguir la canción Highway to Hell, Sí, ¿no? ¿verdad? Es una canción Sí, rock que a mí me sí, encantaba, ajá, hasta que he puesto, bueno, cuando le pongo atención a es pues no, nada va a detener, estoy yendo sí, directo al infierno, y ya, es una autopista de no sé cuántos carriles, el sí, camino difícil es otro, pero sí, está ahí la decisión es propia, total, ¿no? total, total. Uy, qué Sí, fuerte, ¿no? sí, fuerte. Qué fuerte. Pero hablando de Pablo también, no sé qué hora es, pero Dale, dale, hablando de sigue, sigue. Pablo, ya, rapidito, No, algo también como Dios usa a veces a los viajes, porque me acuerdo la primera vez que fui a Grecia, em, me acuerdo que conocí una pareja cristiana cuando yo me estaba yendo a Santorini de Atenas y ellos me empezaron a hablar y me preguntaban, ¿dónde vas? Y yo me voy a Santorini y yo les pregunté, ¿y ustedes dónde van? Y ellos me respondieron, nos estamos yendo a las misiones del apóstol Pablo. No, me dijeron, nos vamos a Corintios. Corintios. Y yo le dije, pero Corintios eso son suena bíblico. unos de los libros de Pablo. Yo le dije, pero eso suena bíblico. Primera, segunda, Para quinta. que veas cómo a veces somos cristianos Y no. y no leemos la Biblia o no sabemos la geografía, la historia del pasado, o sea, de esas personas que leyeron, que escribieron esos libros, ¿no? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y yo le digo, y ya cristiana, como es mi ignorancia, yo le digo, pero eso suena bíblico, Corinthians, es que estamos yendo a las rutas del apóstol Pablo. Y ¡Wow! yo me quedé así, Yo amo a Pablo. espérate, Pablo estuvo aquí en Grecia. Sí, estamos yendo a las Sí, misiones estamos del viendo a apóstol Corintios. Pablo. Con razón había calles que decían Tesalónica, Corinthians. Un fuego dentro de mí ardió tanto que yo dije, ¿quién es Pablo? Tengo que conocer al apóstol Pablo. Regresé a Miami, me compré un libro en el aeropuerto de las misiones del apóstol Pablo, abrí mi Biblia, Nuevo 13 Testamento, libros de la Biblia. El hombre que perseguía cristianos. Ese es Pablo. Un Saúl de perseguidor. Tarso, un judío con ciudadanía romana. Dios, Totalmente. Dios escogió un hombre clave, Era un sí. tipo clave, era un Sí, tipo preparadísimo. Y lo preparadísimo. deja todo. Y lo busca, lo encuentra ahí en el camino A a Damascus. Damasco. Y Y se queda stop, ciego y fue queda revelado ciego. por Jesucristo Y y manda ya no a mataba Ananías, cristianos. manda a Ananías, Ajá, un mensajero, un siervo un fiel siervo que fiel. tenía comunión con Dios, que le dice, Ananías, heme aquí, Señor, anda y bautiza. Yo me imagino a Ananías, ¿te imaginas ser Ananías que te digan, oye, anda a buscar a un Al perseguidor de asesino, cristianos, al asesino? Y dice, oye, Señor, me ¿qué va a te pasa? O matar. sea, me va a Sí, matar, o sea, ¿cómo voy a ir ahí? Y, total, no, él es instrumento, y ese es un instrumento elegido, así que vas. total, Y Ananías obedece y va. total. Y me ¿Te sé, imaginas el camino hacia Damasco? O sea, dice, pues te tengo un mensaje de este Dios. me va a matar. Sí, Pero además el perdón, porque había visto, mató a Esteban. sí,
fue Mató a Esteban, apiedrado. Yo creo que cuando apedreado. No mató, dejó matar. No sé si dejó él matar, mató. pero yo creo que cuando él vio que Esteban estaba siendo apiedrado, Esteban igual decía, Dios mío, perdónalos porque no saben lo Claro, que hace. Yo claro, creo que Esteban dejó una semilla en el corazón de Pablo totalmente. ahí, Tal vez cuando era sí, Saúl de Tarso. tal vez sí. Y de hecho, este viaje a Grecia abrió esas ganas de conocer más la Biblia. Pero yo decía, ¿quién es Pablo? Porque si tú vas al Nuevo Testamento, no hay O un sea que esa capítulo de vez Pablo. Dios te dijo, ¿por qué me Tienes. persigues? Sí, sí, ¿Sí? yo creo que sí. Y yo le decía a ¿Por mi qué me persigues? esposo, ¿dónde está Pablo en la Biblia? No estaba en la Biblia. Mm, Estaba En hechos, Mateo, Lucas, claro. Hechos, y para las casualidades, no hay casualidades. Para los propósitos de Dios, a los meses yo estaba buscando una iglesia y le decía a Fernando, vamos a una iglesia, queríamos mudarnos a una iglesia y mira cómo llegamos a la iglesia de Miami, porque la primera vez que visité esa iglesia, yo le pedí a Dios, Dios, ayúdame a leer la Biblia, ¿dónde está Pablo en la Biblia? Y en esta iglesia que ahora soy miembro, el primer día que voy a la iglesia, el pastor dice, las clases de teología empiezan el lunes, vamos a empezar con las cartas del apóstol Pablo. Pablo. Yo lo miro a mi esposo y le digo, esa es nuestra iglesia. Por más que era lejos, porque yo le pedí a Dios, ¿quién es Pablo? Dios, no lo veo en No, la Pablo es Biblia. espectacular. Y Pablo es empecé a un leer que personaje empieza en bíblico, Hechos y él se llamaba Saúl de Tarso. claro. Entonces, Además que Ananías cuando va a rescatarlo, ujú, mira el perdón, ¿no? mm, Entra y le dice, hermano Pablo. sí, O sea, ya, Dios ya le había cambiado el y nombre ya a le Pablo. cambió, ¿no? Ujú. Hermano, no, hermano Saulo le dice, creo. Todavía era Sí, Saúl de hermano Tarso. Saulo. Ujú. Y lo bautiza. Hermano Saulo, tiene Sí, razón. y ahí Y lo Dios le bautiza. cambió el Y ahí le nombre, ¿no? cambió. Sí, ¿y quién iba a pensar? Dios es tan perfecto que usa un hombre judío que sabía tanto sobre las leyes, ¿verdad? O sea, creo que su maestro fue un rabino muy, 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 Sí. muy famoso, Gabriel, no me acuerdo el nombre, pero tan clave porque hablaba hebreo, hablaba creo arameo, el griego koiné, que era de los romanos en esa época, para predicar sobre Jesucristo, por eso tenemos Romanos, Hechos, Oye, y ha Corintios, escrito gran parte de sus Tesalonicenses, libros en la ujú, cárcel. en la cárcel, Y en el libro, Efesios, él hay está, libros, Efesios es, en ¿no? Efesios donde él está El libro es encarcelado, que es, encadenado. lean Efesios, tarea, ¿eh? Sí, Si sí. tú lees Efesios, es una persona, pero que está llena de, o sea, es bellísimo ese libro, Sí, ¿no? es Cómo te habla, lindo, porque él cantaba, hacía alabanzas, cantaba, todos los que están en la cárcel y empezaron a resulta que alabar a estaba en la Dios. cárcel. Sí, Estaba en la cárcel. O sea, total. el mayor gozo de Pablo, el momento más, ¿no? Es Ujú. en la cárcel. Total, de hecho, el mayor gozo o sea, y encadenado. Y él ha podido ser una víctima y decir, Dios, ¿por qué soy encarcelado? ¿Y por qué? A él ha podido quejarse, pero aún así él glorificó el nombre de Dios. Estando encadenado, él igual alababa a Dios, él aceptaba que estaba encadenado por el nombre de Jesucristo. Y ahí es cuando más iglesias empezaron a multiplicarse, porque es cuando más Dios obró cuando él estaba en la cárcel. Y eso es como un mensaje tan personal para nosotros porque a veces no es nuestra culpa que no fuimos criados por un padre, o no es nuestra culpa que nos hayan, no sé, que hayamos crecido a lo mejor en un ambiente violento, no es nuestra culpa que te hayan roto el corazón, no es nuestra culpa que a lo mejor hayas sido huérfana. A veces Dios no lo hace eso, son las situaciones de la vida. Yo me glorificaré en tu En, en tu debilidad. debilidad. Y no es que Dios Es hace lo eso, que- pero Dios nos hace pasar por esas cadenas, como lo hizo Pablo, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, cuando te estás pasando por una etapa tan fea o una batalla, hay que glorificar, hay que agradecer a Dios de todo lo bueno, pero también de todo lo malo, porque ahí es cuando entendemos que Dios se glorifica en nuestras batallas. Y ya para mí esta palabra en Efesios de Pablo cuando estaba encadenado fue para mí tan inspirador porque en vez de quejarse que estaba encarcelado y encadenado, él glorificó el nombre de Dios. Y eso lo podemos aplicar en nuestras vidas, que no estamos solos, que Dios, por más que estamos pasando por crisis espirituales o crisis emocionales, sabemos que Dios, siempre el nombre de Dios se glorifica a través de ese tiempo. ¡Wow! Mira, se ha Wow. terminado el tiempo. Pero, Ahí lo dejamos con pero ese habrá mensaje. segunda parte con tu esposo, el Cuando uruguayo. regresemos Oye, a Uruguay. uruguayo, tenés que venir, ¿ah? Sí, Tenés que Fernanda, venir. prepárate. Sí, así será. Gracias, Me gracias encantó. Rocío, espero que te hayas sentido bien. Sí, me sentí en Gracias por casa, hasta este me vieron tiempo. llorar, salió toda mi vulnerabilidad, o sea, me puse a llorar y todo, Sé pero que este episodio doy fe, más que en Bolivia se va a ver en otros lados, estoy seguro de eso. ujú,
Y gracias A ti. por ser portavoz, por haber aceptado esta invitación, porque yo lo decía hace un tiempo, nosotros en Doy Fe, y saben todos, yo soy un periodista, el Miguel es experto en redes sociales, en inteligencia artificial, Ujú, el Reinaldo Lima, el productor, maneja todo esto, ujú, todos somos, digamos, en ese camino. ujú. Sin embargo, realmente tiene un propósito de Dios. Amén. Y nosotros queremos realmente que Doy Fe vaya donde Dios quiera llevarla. Amén. Y nosotros en la última temporada hemos dicho, vamos a invitar personalidades, pero también personas que Dios quiera traer al podcast. Y mira, desde Miami te ha traído a ti para que hables Wow. con nosotros. Hasta aquí, Solamente. hasta La Paz, Bolivia. Seguramente para que el mensaje que hemos visto hoy día llegue a 1, a 2, a 1000, a 10,000, a quien quiera, Mm, cuantas él quiera, pero que sea un mensaje de bondad, de esperanza y de eso que hemos hablado. Así es. Esa esperanza. Todo que sea para la gloria de Dios. Y gracias por la invitación. Una bendición. Qué Una gusto. bendición Qué gusto. igualmente. Gracias. Ahí Gracias. está para que te despidas, para Ah, que saludes a mis los chicos, a jóvenes. tus jóvenes, Bueno, claro. sí, claro que sí. Ellos se van a reunir este viernes. Va a estar solo mi esposo porque estoy acá trabajando, pero si eres joven, no pierdas la esperanza. Saludo a mis jóvenes de la iglesia y bueno, siempre con la mano de Dios y siempre tener el norte, tener siempre a Dios en norte, que va a ser el guía de tu vida. Gracias. Todo. A ti. Gracias por dar fe de los milagros maravillosos que has vivido. Gracias a ti. Bueno, gracias a Rocío, gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada y Bagó y La Cascada por el apoyo publicitario. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si te ha gustado, que estoy seguro que Ujú. sí, no te olvides suscribirte, darnos like y dar una reseña y compartir, tú que nos ves ahí en Miami o donde nos veas, compartirlo con tus familiares, con tus amigos. Hey, mira este podcast, hablan de Dios, hablan de fe, esa es la idea. Muchas gracias, muchas gracias. Orgullo que se comparte. La Cascada se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler, C-O-O-L-E-R, o la palabra polera, o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Ve a los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Soy Marcelo, eso fue Doy Fe. Hasta el próximo viernes. Chao. Gracias. Chao, chao. Busca nuestras tapas blancas marcadas, forma la palabra cooler o la palabra polera o encuentra la palabra gaseosa 2 litros. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.